Ahora todo el mundo estaba endeudado en oro y las superempresas que habían prestado en oro perdían su rentabilidad y comenzaban a quebrar. Y comenzó a manipular el precio del oro, bajándolo nuevamente en relación a la plata. Y hubo regiones que perdieron más de la mitad de su población. La historia oficial siempre culpó de ser uno de los causantes del desastre al rey Eduardo de Inglaterra, cuando incumplió los pagos de inmensos préstamos que le habían otorgado las grandes empresas italianas Bardi y Peruzzi, entre otras. Este rey tan irresponsable engañó, entre comillas, a los inocentes, también entre comillas, empresarios cristianos, quienes confiaron en la buena fe del monarca, provocando la debacle que hundió en la miseria a Europa. En 1356 el emperador germano Carlos IV, quien reinaba desde la ciudad de Praga, en Bohemia, proclamó la bula de oro, que decía que el nombramiento como emperador ya no dependía del papa, sino solo de los 7 electores que elegían al monarca en Alemania. Este hecho marcó el fin del conflicto entre papas y emperadores, y a partir de entonces cada uno iría por su lado. De todos modos, las principales familias oligárquicas de Venecia, que no eran más de 15, lo tenían todo previsto. Cayeron en bancarrota porque Eduardo III de Inglaterra fue incapaz de pagar los préstamos que estos mismos le habían concedido. Venecia tenía una economía virtual, sin industria, mercantilista y monopólica. Con el afianzamiento del Consejo de los 10 en el poder, de las 150 familias de la nobleza, solo una élite de 10 o 15 familias gobernaba con mano de hierro. El gobierno de los venecianos se basó en la obra de Aristóteles. Aristóteles argumentaba que los seres humanos se unieron para reproducirse, luego crearon aldeas y finalmente las ciudades-estado. Para Aristóteles, el Estado debía tener control eugenésico sobre las familias, es decir, intervenir y manipular la selección de humanos a fin de mejorar los rasgos hereditarios. Además, el Estado debía controlar la educación de los hijos, ya que éstos le pertenecían. Tenía una visión jerárquica de la sociedad, donde el varón estaba por encima de otros seres, como la mujer, los niños y los bárbaros. Aristóteles reconocía la esclavitud como una necesidad económica y al esclavo como un bien material. Venecia, que transporta los contagios babilónicos de la antigüedad decadente al mundo de los estados modernos. Los Médicis eran una de las familias italianas más influyentes de esa época, reconocida como integrante de la infame nobleza negra, culpables, según afirman algunos, haciendo un reduccionismo atroz y que lava muchas otras manos, de todos los males de la humanidad, que también incluía a las familias Orsini, Farnese y Borgia. Sobre el siglo XIV, XV, XVI, Venecia era el estado, por llamarlo de alguna manera, más poderoso del mundo conocido. Que indirectamente se refirieron a él. En este periodo se fueron redescubriendo poco a poco modelos del mundo alternativos que conducían a profundos enfrentamientos filosóficos y que finalmente desembocaron en el Renacimiento italiano. A comienzos del siglo XV, casi nadie en Europa había leído una sola obra de Platón. Cuando surgieron el humanismo y las bases del Renacimiento, la amenaza cosmológica, epistemológica, Venecia tuvo una reacción violenta. Es decir,
la unión entre el ideal sapiencial y civilizador de Atenas y su academia platónica, representado por Atenea, y la tradición esotérica representada por Hermes, o también la conexión entre Venus y Hermes, una representación alquímica donde el impulso espiritual, Venus, atraviesa una etapa de sublimación guiada por Hermes, la tradición hermética. Es también en esta misma obra donde nos muestra que su cosmogonía es esencialmente pitagórica. También en Fedón y Critias nos habla de la doctrina espiritual de Sócrates. La mejor demostración del carácter esotérico de la obra de Platón es que constantemente llama a la reflexión y conduce al pensamiento, pero no da definiciones exotéricas a temas espirituales. Es también en esta misma obra donde nos muestra que su cosmogonía es esencialmente pitagórica. También en Fedón y Critias nos habla de la doctrina espiritual de Sócrates. La mejor demostración del carácter esotérico de la obra de Platón es que constantemente llama a la reflexión y conduce al pensamiento, pero no da definiciones exotéricas a temas espirituales. Esta, por cierto, es una alegoría muy bonita, donde todos los elementos de la leyenda representan conceptos abstractos. Platón forma parte de una línea de pensamiento filosófico esotérico, y eso nos lo hace saber él mismo, presentando en su obra referencias constantes a otras tradiciones o pensadores de ese corte. Como por ejemplo, cuando en el Timeo hace referencia a la tradición esotérica egipcia. De la Mirándola sostenía que las religiones antiguas utilizaron imágenes jeroglíficas para ocultar las revelaciones dentro del mito. De repente empezaron a aparecer diálogos de Platón que se traducían al latín, y luego, tras la caída de Constantinopla, llegaron a Florencia escritos neoplatónicos de Plotino, Proclo y escritos herméticos atribuidos a autores míticos como Hermes Trismegisto, Orfeo, Pitágoras y Zoroastro. Claro, con cierto neoplatonismo bizantino. No hay que olvidar que Venecia estaba muy influida por Bizancio, había estado influida por Bizancio. Todo ese neoplatonismo, todo ese esoterismo, ese cabalismo, esa alquimia, esos conocimientos esotéricos, llegan a través de los venecianos a Londres y a Ámsterdam. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la obra esta de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, donde ellos ya están viendo o entreviendo que hay un continente al cual pueden crear allí un experimento social. Porque no podían permitir, al ser un territorio ínfimo, sin posibilidades de extenderse, porque ellos no buscaban extenderse territorialmente, su principal objetivo era que ningún otro reino, nación, estado creciera por encima de ellos, y hacían cualquier cosa, como enfrentarlos en guerra, para medrar su economía, medrar su desarrollo, ¿no? En esto, por ejemplo, entra un papel muy fundamental el enfrentamiento que tuvieron, por ejemplo, con Cusa, ¿no? Que tenía otras propuestas para Europa y que fueron aplastadas por completo por los venecianos. Ocurrió algo muy interesante y muy definitivo, que fue la ruptura que había entre lo que hasta entonces se llevaban muy bien porque luchaban por acceder al papado, porque el papado yo lo considero como el emperador de Roma actual, no el papa, es su representante, sino lo que hay detrás, que luego veremos. Hubo una ruptura entre aquellas familias poderosas de las ciudades-estado del norte de Italia y lo que era Roma, lo que era el papado. Y estas familias, cuando ocurrió lo del descubrimiento de América, lo pongo entre comillas, ¿no? Lo de descubrimiento, la conquista de América, fueron preparando durante siglos un nuevo imperio.